Buenas noches, queridos docentes. Les doy la bienvenida a este nuevo directo. Antes de iniciar, quiero darles las gracias por la fabulosa recepción que estamos teniendo en estos espacios que hemos construido con el propósito de poder responder muchas de las dudas que se han venido generando a raíz de la coyuntura en la cual nos encontramos, ¿no? Mi nombre es Adriana Salcedo, soy psicóloga y soy especialista psicopedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio, DIFOTS. Y en nombre del Ministerio, quiero agradecerles por su constante participación y por su predisposición a compartir este espacio que tenemos básicamente cada 15 días. También agradecerles por asumir este reto que estamos tratando de sacar todos adelante. Y bueno, antes de iniciar, quisiera pedir las disculpas del caso si es que por A o B escuchamos algo o hay una interferencia en la visibilidad de este directo. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, como los sonidos que podemos escuchar de la calle o tal vez la inestabilidad de la red. Pido las disculpas del caso si es que por ahora esto nos interrumpe. Yo he procurado hacer todo lo posible para que eso no suceda y para que tengamos este espacio de compartir fluido, ¿sí? Bien, en el directo anterior hablamos un poco sobre el análisis de evidencias de aprendizaje. Hicimos una suerte de ejercicio utilizando las guías, las orientaciones que se elaboran para los docentes de manera semanal. Escogimos algunas evidencias de aprendizaje y para analizarlas, miramos un poco el estándar del ciclo que correspondía a esa competencia y definimos unos criterios que nos iban a permitir hacer este análisis. En este directo lo que queremos es profundizar un poco más en eso y llegar quizás a mirar instrumentos, ¿no?, que nos permitan hacer una evaluación o un análisis mucho más objetivo de estas evidencias de aprendizaje. Es por eso que el directo lo hemos estructurado en función a 3 subtemas que a continuación les voy a comentar. El primero de ellos es el poder definir y también ver la importancia de los estándares de aprendizaje, porque es a partir de ellos de donde nosotros vamos a definir los criterios de evaluación. Vamos a ver en un segundo subtema cómo se utilizan estos estándares de aprendizaje para poder elaborar los instrumentos que vamos a utilizar para hacer el análisis de las evidencias. Y finalmente vamos a mirar los instrumentos que podemos utilizar, ¿no?, para poder hacer este análisis de las evidencias. Bien, con toda esta introducción creo que ya podemos comenzar. Déjenme compartirles mi presentación para que puedan hacer seguimiento de las principales ideas que hay en este directo. Déjenme un segundo. Gracias a todos por unirse. Estoy muy contenta, de verdad, de ver a tanta gente y de diferentes lugares. Por ahí leí Moquegua, Camaná, que es de Arequipa, y muchos otros lugares. Gracias por conectarse. Bien, este es el título de nuestro tema. Vamos con el primer bloque. Como dije, vamos a ver la definición y la importancia de los estándares de aprendizaje. Según el currículo nacional, los estándares de aprendizaje se definen como descriptores del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, ¿no?, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, ¿no?, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas. ¿Por qué son holísticas? Porque hacen referencia a la manera como se articulan las capacidades, ¿no?, que se van a poner en acción
Cuando el estudiante, cuando la persona, y en este caso el estudiante, se enfrenta a una situación que tiene que resolver, ¿no? Una situación en la cual tiene que poner en juego justamente estas capacidades para poder resolverla, ¿no? Entonces, por eso decimos que este estándar lo describe de manera holística, ¿no? Entonces, como vemos, los estándares definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. No obstante, podemos ver que en el mismo grado e incluso en el mismo estudiante se pueden observar diferentes niveles de aprendizaje. Cuando claro, el estudiante desarrolla diferentes competencias en función a las áreas que trabaja, entonces incluso ahí se pueden ver estas diferencias, ¿no? Posiblemente un estudiante tenga más desarrolladas sus competencias comunicativas que las de cálculo, por ejemplo, ¿no? Entonces también se pueden ver esas diferencias en el mismo, ¿no? Entonces, ahí, cuando vemos esas diferencias, es que vemos la importancia de contar con los estándares de aprendizaje, porque los estándares nos van a permitir identificar, a partir de la evaluación que hagamos, cuán cerca o cuán lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera que logre al finalizar cada ciclo, respecto, por supuesto, a una determinada competencia. ¿Qué hacemos nosotros, los docentes, con esa información? ¿Por qué nos es valiosa esa información? Porque a partir de esa nosotros podemos, por ejemplo, retroalimentar de manera descriptiva el progreso del estudiante, ¿no? El desempeño que ha demostrado, y podemos ayudarlo a avanzar, determinando estos pasos siguientes, ¿no? Y progresivos que lo van a llevar al nivel esperado. Además, podemos los docentes tomar decisiones como adecuar la enseñanza, hacer ajustes al proceso pedagógico que estamos siguiendo, respondiendo a estas necesidades de aprendizaje que encontramos. También podemos plantear nuevas estrategias, ajustar estas mismas estrategias. Podemos utilizar otros recursos, ofrecer otros materiales, una serie de ajustes que puedan justamente llevar al estudiante al nivel esperado del ciclo, ¿no? Entonces, todas estas decisiones que podemos tomar hacen que el estándar cobre importancia, cobre valor, tenga este valor, ¿no? Los estándares son comunes a las modalidades y a los distintos niveles de la educación básica. Sin embargo, eso es importante aclarar que contar con estos estándares no es lo mismo que estandarizar o uniformizar el proceso pedagógico. ¿Por qué? Porque el proceso pedagógico depende de las necesidades que encontremos y cómo es que cada estudiante desarrolla estas competencias, porque cada estudiante tiene un nivel de desarrollo probablemente ya logrado, otros en proceso, y es mi proceso pedagógico el que se adapta a ello para poder dar soporte y llevarlo al nivel esperado. ¿Ok? Bien, como dijimos anteriormente, los estándares nos permiten establecer el nivel de desarrollo que va alcanzando el estudiante respecto a determinada competencia, y para ello es necesario que hagamos evaluaciones, ¿no? Hagamos una evaluación de los aprendizajes del estudiante de una manera permanente. Es decir, y es a partir de los estándares que nosotros vamos a elegir, definir criterios que nos van a ayudar a hacer el análisis de ese aprendizaje, de esas evidencias de aprendizaje, ¿no? Y como consecuencia vamos a poder definir ese nivel de desarrollo. Estos criterios son los que vamos a utilizar en los instrumentos que vamos a explicar más adelante, para que ustedes vean cómo los usamos para el análisis. ¿Sí? Excelente. Ahora, si necesitamos una descripción más específica de lo que hacen o deberían hacer los estudiantes respecto a los niveles de desempeño a los niveles de desarrollo de las competencias, podríamos emplear los desempeños. Los desempeños se presentan en los programas curriculares
de los distintos niveles, inicial, primaria y secundaria, o modalidades, y se expresan por edades, como es en el caso de inicial, o por grados, como es en el caso de primaria y secundaria. Estos desempeños son observables en una diversidad de situaciones y contextos. Podemos ver la actuación del estudiante en una diversidad amplia de situaciones y contextos. No tienen un carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando ya lo han alcanzado. Y estos desempeños nos ayudan a nosotros como profesores en la planificación y en la evaluación, permitiéndonos reconocer en el grupo de estudiantes que tenemos una diversidad de niveles de desempeño, ¿no? Y en función a eso es que nosotros hacemos nuestras adaptaciones. Entonces, para cerrar un poco el bloque, tenemos los estándares, ¿no? Que nos indican lo que el estudiante logrará al finalizar cada ciclo, y tenemos también los desempeños por grado con una descripción mucho más detallada del proceso en el desarrollo de esta competencia. Entonces, podríamos decir que podemos utilizar los estándares cuando vamos a evaluar casi al finalizar el ciclo, porque sabemos que es una meta que nos colocan, ¿no? Una meta próxima a lograr. Y podemos utilizar los desempeños más bien cuando estamos al inicio del ciclo, porque necesitamos una pauta un poco más clara de ese proceso al cual queremos, el cual tenemos que realizar para llegar a esta meta final, ¿no? Entonces, más o menos esto para entender los estándares, su importancia y un poco de los desempeños. Vamos a pasar al segundo bloque porque con esto ya mucho más claro vamos a poder ver cómo definimos los criterios y posteriormente los utilizamos para las herramientas para los instrumentos de evaluación. Bien, continuamos. Este bloque más bien nos da un panorama de cómo vamos a utilizar los estándares de aprendizaje para elaborar instrumentos de evaluación, ¿no? En el marco de esta estrategia Aprendo en Casa que venimos realizando ya varias semanas. Bien, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer para hacer esto? ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder hacer esto? Primero, para empezar, el docente debe identificar el nivel de desarrollo de la competencia que se espera para el ciclo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer una revisión, exhaustiva de las descripciones del nivel anterior y el nivel posterior al estándar en el cual yo me encuentro trabajando. ¿Cuál es la intención de esto? Poder encontrar las diferencias entre un nivel y otro. En el ejemplo que les estoy mostrando tenemos la descripción de los ciclos 5, 4 y 3 de una de las competencias de ciencia y tecnología, y he resaltado de amarillo las diferencias que podemos encontrar para cada uno de los ciclos. También he resaltado de color verde otras de las diferencias que podemos encontrar. Recordemos que en este estándar están descritas las capacidades de la competencia. Entonces, las diferencias las estamos encontrando en función a eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tercer ciclo, hablamos de la estructura de los seres vivos. El estudiante explica sobre la estructura de los seres vivos. En el caso del ciclo 4, el estudiante explica, ¿no?, con base en sus evidencias documentadas y en respaldo científico sobre la estructura de los sistemas vivos. Hay una diferencia aquí. Y en el caso del ciclo 5, el estudiante explica ecosistemas, perdón, me está tapando los ecosistemas con la diversidad de especies.
Entonces, aquí ya estamos tratando de hacer una diferenciación de lo que se espera de un estudiante en ciclo 5, en ciclo 4, en ciclo 3, ¿no? Vamos a, en este directo vamos a trabajar en función al ciclo 4, porque el ejemplo que hemos traído es de ciclo 4. Entonces, estamos viendo el ciclo 4 en comparación a un ciclo anterior y un ciclo posterior para hallar estas diferencias. La intención es entender qué se espera del estudiante en el ciclo en el cual estoy trabajando en este momento. ¿Sí? Bien, luego es importante que leer detalladamente la descripción del estándar que corresponde, es decir, en este caso tendríamos que leer detalladamente el estándar número 4 para poder identificar cómo las capacidades se desarrollan de manera particular en este estándar, ¿no? Para poder ver cómo la descripción de cada capacidad me está diciendo qué es lo que el estudiante debería lograr hacer una vez culminado el ciclo. Y también para ver la relación que hay entre las capacidades, ¿no? Cómo es que una y otra se relacionan. Eso con la intención de entender qué nos dice el estándar, ¿sí? Una vez que hayamos entendido esto, con esto claro, con esto ya mucho más definido, entendiendo las diferencias de lo que se espera de un ciclo a otro, podemos definir de una manera mucho más objetiva los criterios que vamos a emplear para poder evaluar nuestras experiencias de aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco esta lógica. Ya lo hemos visto también en un streaming anterior, así que estamos haciendo como un recuerdo de lo que se ha venido trabajando, quizás un poco más profundo para tener claridad. El ejemplo que vamos a usar, perdónenme, no puedo pasarlo, aquí está. El ejemplo es de ciencia y tecnología para el ciclo 4 de los programas que se transmitieron en la semana 10 por televisión. Esta guía está compuesta por varias áreas, pero nos estamos centrando en el área de ciencia y tecnología. Vamos a trabajar la competencia que se explica, que se ve ahí. La competencia se explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, ¿no? Eso es lo que se planificó para esta semana. Vamos a verlo aquí, mucho más claro. La competencia es la de ciencia y tecnología y tiene estas dos capacidades. La primera de ellas comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la otra capacidad que es evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. En el estándar de cuarto ciclo tenemos la descripción de lo que se espera de un estudiante que ha desarrollado esta competencia una vez finalizado el ciclo. Leemos para tener claro. Explica con base en evidencias documentadas con respaldo científico, aquí viene la descripción de la primera capacidad, las relaciones que establece entre las fuentes de energía o sus manifestaciones con los tipos de cambio que producen en los materiales, entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos, la estructura de los seres vivos, con sus funciones y su agrupación en especies, la radiación del Sol con las zonas climáticas y la Tierra y las adaptaciones de los seres vivos. Y la descripción que corresponde a la otra capacidad sigue a continuación, opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilos de vida colectivos. Entonces, tenemos ya aquí identificadas, ¿no?, las descripciones que corresponden a cada capacidad y tendríamos que haber hecho el análisis anterior de qué dice el estándar anterior, qué dice el estándar posterior para ver las diferencias y hacer el análisis de esta descripción para ver cómo las capacidades se relacionan y qué se espera que haga el estudiante en función a cada capacidad. Entonces, por ahí hemos hecho este análisis y con esto podemos plantear nuestros criterios de evaluación, ¿sí? Antes de ver la parte de los criterios, quisiera aclarar que los instrumentos de evaluación que nosotros decidamos emplear deben hacer visible la combinación de las capacidades de una competencia al afrontar un desafío y que estos se precisen y describan en los niveles de logro que se colocan
en los instrumentos. ¿Por qué aclaramos esto? Porque lo que se busca es evaluar la competencia como tal. Las capacidades no se dan de manera aislada. Cuando una competencia se pone en juego, todas las capacidades se combinan para enfrentar la situación a través del uso de esta competencia desarrollada. Entonces, cuando un estudiante en un criterio sale con un resultado disminuido, no decimos que el estudiante no ha desarrollado esta capacidad, sino que decimos hay un menor desarrollo de la competencia. Entonces, el instrumento que yo utilice debería permitirme ver esa combinación de capacidades. ¿Sí? Bien, sigamos con nuestro ejemplo. Perdón, que hago clic. Listo. Como dije, el ejemplo es de cuarto de primaria, de ciencia y tecnología. Esta es la evidencia de aprendizaje que se planteó para esta área en esa semana. Elabora una ficha sobre un animal que eligió del grupo de animales en peligro de extinción. En esta ficha, el estudiante debe dibujar al animal, debe escribir sus características, debe identificar el área natural donde vive y debe proponer algunas acciones para poder cuidar. Esa es la evidencia de aprendizaje que tenemos planteada. En función al estándar de cuarto ciclo, se han identificado dos criterios. El primer criterio está relacionado a la estructura de los seres vivos. Los aspectos que se quieren evaluar en este criterio es que el estudiante, por ejemplo, elija un animal en peligro de extinción, que pueda reconocer sus características y que además identifique el área natural donde este animalito vive, ¿no? Eso correspondiente al primer criterio. Y en función al segundo criterio, que es que opine sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilos de vida colectivas, se espera que el estudiante identifique qué pone a este a este animal en peligro de extinción, y además tiene que proponer acciones para poder cuidar a este animal. ¿Sí? Entonces, hemos identificado nuestros criterios, sabemos a qué se refieren estos criterios porque vemos algunos los aspectos que lo caracterizan, y con eso vamos a poder realizar nuestra evaluación, como a través de instrumentos que justamente vamos a explicar en el siguiente bloque. De acuerdo a la norma 094, los instrumentos de evaluación que podemos emplear son listas de cotejo, instrumentos de seguimiento de desarrollo y aprendizaje del estudiante, rúbricas y otros, ¿no? Que nos permitan retroalimentar, sobre todo eso, retroalimentar el proceso de aprendizaje. En este streaming nos vamos a centrar básicamente en dos instrumentos, la lista de cotejo y las rúbricas, que justamente vienen en el siguiente bloque. Bien, seguimos aquí en nuestro directo. Espero que el tema esté siendo muy aprovechado por ustedes, de mucho interés para ustedes, y que pueda servirles en lo que vienen desarrollando. En este punto del streaming, de este directo, vamos a ya mirar cómo estos criterios que hemos definido los podemos plasmar en instrumentos de evaluación que nos permitan hacer este análisis de las evidencias con mucha más objetividad y nos dé más información respecto a lo que tendríamos que reforzar junto con el estudiante para llegar al nivel esperado. ¿Sí? Antes de comenzar tenemos que definir qué es un instrumento de evaluación básico, no podemos avanzar sin definirlo. En el proceso, en el contexto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en una modalidad presencial o virtual, los instrumentos de evaluación son herramientas que nos permiten determinar el nivel de logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes en función a un propósito que ya hemos definido previamente.
Este instrumento nos permite obtener información respecto al desempeño del estudiante y a partir de ello tomamos decisiones, lo que venimos conversando ya desde el inicio de este directo, ¿no? Decisiones como retroalimentar, decisiones como qué estrategias emplear, ajustar en el proceso pedagógico, brindar otros recursos, brindar otros materiales, etc. Ese tipo de decisiones. Importante esta idea, este instrumento también es valioso para el estudiante. ¿Por qué es valioso para él? Porque a partir de él puede determinar los siguientes pasos, puede determinar los puntos de mejora en los que él tiene que trabajar, por supuesto con el apoyo del docente, pero el mismo estudiante puede tomar parte en su proceso de aprendizaje y, por ejemplo, puede plantear otras estrategias propias, ¿no? Por ejemplo, estrategias de estudio que lo permitan avanzar progresivamente hacia el nivel esperado, ¿no? Esto ya lo hemos conversado o se ha conversado en otros streamings, está relacionado con la autonomía, con la autorregulación, que el estudiante desarrolla justamente para hacerse cargo también de su proceso de aprendizaje. Entonces, este instrumento es valiosísimo para que también él haga una autoevaluación de cómo va avanzando. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer instrumento. Este es la lista de cotejo. Vamos a definir qué es una lista de cotejo. Es una lista de criterios relevantes de evaluación que señalan con precisión, con detalle y pertinencia que se quiere valorar en una actividad, en una tarea, en un proceso de producción que el estudiante presenta, que elabora. El orden de los criterios deben ser podrían ser de los más relevantes a los menos relevantes, pero también los podemos ordenar en función a la secuencia de la realización de la actividad, ¿no? ¿Qué elementos tiene una lista de cotejo? Pues los elementos, en principio debe estar claro cuál es la evidencia de aprendizaje que estoy evaluando, eso siempre. No podríamos evaluar algo que no sea trabajado. Tenemos que también tener claros cuáles son los criterios, ¿no? Que se van a analizar y hay que tener una escala de presencia o ausencia, porque como saben, la lista de cotejo se trabaja de manera dicotómica, no tiene un nivel intermedio de proceso, así que tenemos que tener claro cuál va a ser esta escala dicotómica. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de una lista de cotejo donde estamos utilizando los criterios que hemos definido anteriormente. Están plasmados aquí en este instrumento. La lista de cotejo tiene aquí el estándar que nos da la pauta, ¿no?, de los criterios que vamos a evaluar. Como decíamos, la lista de cotejo, una de sus partes es tener los criterios claros. Tenemos aquí dos criterios de evaluación que se corresponden con estas partes del estándar, el verde con el verde y el azul con el azul. Y nos está dando una descripción de lo que el estudiante debe hacer, ¿no? El estudiante elige un animal en peligro de extinción y lo dibuja y además identifica sus características y el área natural donde vive. ¿Qué hacemos? Nosotros observamos la evidencia de aprendizaje y determinamos si se ha logrado o no se ha logrado. La desventaja de este instrumento es que al no tener un punto medio para poder yo definir qué sería un nivel en progreso, me obliga a tener que colocarlo en uno de estas dos opciones, ¿no? En uno de estos dos niveles. Si lo colocara en no logrado, no sabría específicamente cuál ha sido la dificultad que él ha tenido, ¿no? Y sería más complicado que podamos abordar esa dificultad y podamos definir los próximos pasos para poder llegar al nivel deseado. Para él también sería mucho más complicado poder definir dónde se encuentra ubicado. Esa es la desventaja quizás que tiene la lista de cotejo. Cuando usamos este instrumento es preferible usarlo cuando las acciones son muy concretas y no encontramos un nivel medio de desarrollo, ¿no? O sea, no encontramos una progresión y solamente podemos decir, por ejemplo, en el caso del dibujo, ¿no? Que lo dibuja o que no lo dibuja. Ahí es donde podemos utilizar la dicotomía, ¿no? Pero cuando
cuando evaluamos competencias, evaluamos o la, 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 la acción del estudiante es compleja, es compleja. Por lo tanto, si vamos a tener que abordar esa complejidad, el instrumento me tendría que permitir mirar también esa complejidad. ¿Ok? Bien, hemos visto la lista de cotejo, hemos visto cómo hemos usado los criterios y los hemos plasmado en este instrumento que nos da un poco de información de cómo va avanzando el estudiante. Ahora vamos a mirar otro instrumento que también es valiosísimo, que es la rúbrica. Este instrumento, de todas maneras, ustedes ya lo conocen, es ampliamente utilizado. Vamos a definirla primero. La rúbrica es un instrumento que se basa en una serie de criterios que permite ubicar el nivel de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes, o sea, hablamos de una competencia, en una escala determinada, ¿no? Son pertinentes para poder establecer el nivel de logro de una competencia y ya que contienen criterios de evaluación que han sido previstos y que también han sido comunicados al estudiante. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de utilizar una rúbrica? En principio, precisar lo que se espera del desempeño de los estudiantes, ¿no? Que la rúbrica me dice en un nivel deseado, en un nivel logrado, en un nivel de logro alto, qué es lo que quiero, qué es lo que espero que el estudiante realice. Y por supuesto está esto en coherencia con lo que dice los documentos que nos ayudan con esto, ¿no? Que nos regulan, como los estándares que hemos visto hace un rato. También nos permite valorar la ejecución, ¿no? Hacer una valoración de cómo se ha realizado la actividad, ¿no? Determinando fortalezas y oportunidades de mejora. Y también nos permite realizar la retroalimentación con fines de mejora, ¿no? A diferencia, como dijimos, de la lista de cotejo, este instrumento nos da mucha más información para poder ser mucho más descriptivo al momento de retroalimentar al estudiante, ¿no? Y poner el ojo en aspectos que quizás tenemos que trabajar más, que el estudiante puede abordar a través de sus estrategias y que yo como docente también tengo que abordar mirando los recursos que le proporciono, ¿no? Bien, el diseño de una rúbrica debe considerar una escala de valor descriptivo, numérico o alfabético. O sea, podemos decir, usar descripciones como en proceso, no logrado. Podemos usar números como nivel 1, nivel 2, o usar la escala alfabética A, B, C, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar eso. Eh, Debe estar relacionada con un nivel de logro alcanzado, ¿no? Eso sí, de todas maneras. Generalmente se presenta en una tabla, en una tablita, donde el eje vertical generalmente se coloca en el eje vertical los criterios y en el eje horizontal se colocan los rangos de valoración, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y las partes de la rúbrica son los criterios, los niveles o progresiones, ¿no? Que estábamos conversando, y la descripción de estos niveles en base a los criterios. Eso también es importantísimo, porque esta descripción no es aislada, es una descripción que se corresponde con el criterio, ¿no? Y que además se corresponde con el nivel, ¿no? En cruz. Bien. Eh, para elaborar para elaborar una rúbrica es necesario que redactemos los criterios, la descripción de los criterios en base a los aprendizajes que se esperan. Hay que establecer un nivel máximo, intermedio y mínimo, porque en la rúbrica si trabajamos con una progresión. Para cada criterio hay que redactarlo de manera clara, lo más objetiva posible. O sea, quiere decir que se debe lograr medir eso que se está escribiendo, ¿no? Y hay que proponer una escala que sea sencilla de comprender y que también respete la susceptibilidad del estudiante. Por ejemplo, si utilizamos un nivel mínimo que se defina como deficiente, esa palabra podría ser muy dañina y puede afectar la susceptibilidad del estudiante, ¿no? Entonces, procurar utilizar algo que no lo lastime, ¿no? Muy bien. Es importante señalar que utilizar las rúbricas de manera sistemática y de manera pertinente
nos puede permitir o nos da grandes beneficios, porque a diferencia de otros instrumentos, este instrumento es mucho más preciso, ¿no? Y hace que la evaluación sea más minuciosa y más completa. Estamos evaluando una competencia y la complejidad de esa competencia hace que utilicemos instrumentos también que nos permitan visibilizar esa complejidad, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de la rúbrica. Aquí está la rúbrica. En la rúbrica tenemos los criterios, esa es una de las partes, pero los criterios nosotros los tenemos en la parte de arriba, en la parte del estándar, porque, como dije, están relacionados a los criterios que definimos anteriormente, ¿no? Un criterio estaba relacionado al color verde y otro al color azul. Y en la descripción tenemos los niveles de progresión, nivel 3, que se denomina esperado. Hemos puesto el nombre del nivel con letras y también con números, ¿no? Porque dijimos que podríamos utilizar ambos. Y la descripción está describiendo el conjunto de las capacidades, ¿no? No está aislando cada capacidad, sino que está haciendo una descripción en conjunto de lo que se espera del estudiante eh, en función a esta actividad que ha desarrollado, ¿no? En el nivel 3 sabemos que la utilización de las rúbricas va en este sentido. Si el estudiante logra todo lo que se escribe en el nivel 3, excelente, está en el nivel 3. Si no logra alguna de estos aspectos, inmediatamente salta a un nivel anterior, que sería el nivel 2. Eh, si por A o B tampoco cumple con todo lo que se dice en el nivel 2, saltamos a un nivel anterior, que es el nivel 1. ¿Sí? Quisiera hacer énfasis en la idea de que más que estar en un nivel 3, en un nivel 2 o en un nivel 1, más importante es saber por qué estoy en ese nivel, ¿no? ¿Qué significa estar en un nivel 3? ¿Qué significa estar en un nivel 2? ¿Por qué estoy en un nivel 2? ¿Qué es lo que me faltó realizar? ¿De qué manera lo tenía que realizar para poder para poder realmente haber logrado lo esperado? La retroalimentación que damos los docentes también tiene que ir en esa misma línea. Más que decirle al estudiante, estás en un nivel en progreso o en un nivel 2, es explicar por qué está en ese nivel, qué es lo que caracterizó su actuación que lo colocó en este nivel, ¿no? Y el mismo estudiante debería hacer su autoevaluación pensando en ello, de manera que rápidamente diga, ok, esto es lo que falta, esto es lo que no he logrado desarrollar, ¿qué tengo que hacer para poder avanzar al siguiente nivel? ¿Sí? Ahora, si nosotros por A o B tenemos un estudiante que está en un nivel 1, ¿no? Por debajo de lo esperado, eh, pensando en una lógica de avance progresivo, no tendríamos que esperar que en una siguiente oportunidad, no necesariamente tendríamos que esperar que en una siguiente oportunidad el estudiante esté en el nivel 3, ¿no? Sino más bien en su nivel siguiente, que es el nivel en progreso, porque estamos pensando en un desarrollo progresivo de la competencia, ¿no? Entonces, igual, mi trabajo quizás no es decirle la meta final, sino decirle la meta siguiente. ¿Cuál es tu siguiente paso? Para hacer más cercano, más próximo el logro, ¿no? Los logros que va teniendo, y además para hacer andamiaje, ¿no? O sea, paso a paso, qué es lo que debes de hacer para lograr el nivel esperado. Entonces, este instrumento trabaja con esa lógica, ¿ok? Bien, eh, en este, ya básicamente hemos cerrado con los temas, con los temas que queríamos abordar en este streaming. Hemos visto cómo se utilizan los estándares de aprendizaje para poder definir los criterios que nos van a ayudar a construir instrumentos de evaluación. Y hemos visto también ejemplos de dos instrumentos, ¿no? Que están trabajando con estos criterios, la lista de cotejo y la rúbrica. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, un momento importante donde podemos
mencionar todas aquellas dudas que han surgido relacionadas o no al tema, pero que este es quizás el espacio donde las podemos conversar. Bien, queridos docentes, ya casi estamos cerrando con este directo. Estamos ya en la ronda de preguntas. Hacemos un análisis rapidito de las preguntas que han aparecido con mayor frecuencia, ¿no? Para poder responderlas. Pero antes de eso, quisiera que no se queden con sus dudas, que cada uno no se vaya con su duda, porque lamentablemente no vamos a poder responder a todas las preguntas. Así que quiero mostrarles un espacio donde pueden encontrar preguntas frecuentes, que probablemente ustedes ya sean, o sea, hay otras personas que se han preguntado lo mismo y hemos elaborado respuestas para ellos, pero además también pueden plantear su pregunta en caso no encuentren la temática que están buscando. Les quiero mostrar dónde. Déjenme por favor compartir mi pantalla un segundo. Bien, eh, todos conocemos la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Tenemos aquí la plataforma, tenemos aquí debajo las orientaciones, damos clic en ellas, buscamos docentes, porque las orientaciones son para nosotros, ingresamos y tenemos aquí un botoncito que se llama ¿Necesitas ayuda? ¿No? Entramos y aquí vamos a ver un espacio de orientaciones en función a las consultas que han llegado a través de los diferentes medios por donde ustedes han hecho preguntas. Tenemos las temáticas más populares, son preguntas sobre planificación, sobre evaluación, recursos, materiales, etc. Para ver las preguntas entramos a esa temática y vamos a encontrar las preguntas que ya hemos respondido, ¿no? Porque son preguntas frecuentes. Y para ver la respuesta solo damos clic sobre ellas. Aquí está, damos clic y tenemos nuestra respuesta. Pero ¿qué pasa si mi pregunta no está entre esas opciones que se han respondido? Pues tengo aquí el formulario de consultas, aquí al lado derecho. Al hacer clic, yo entro a un espacio, a un Google Forms, donde yo puedo plantear mi pregunta y esperar unos días hasta que puedan responder. ¿Sí? Entonces, para que no se queden con las preguntas que tienen ahorita, dudas, podemos utilizar este espacio para poder plantear las preguntas. Bien, voy a responder. Me están pasando aquí el equipo que se encuentra detrás de toda la gestión de este streaming, me están pasando algunas preguntas. Bien, la primera, la retroalimentación formativa se brinda a partir de la evidencia de aprendizaje o del producto. Bien, la retroalimentación se brinda o se realiza a partir de la interpretación de la evidencia, ¿no? De la evidencia que el estudiante elabora, demuestra, etcétera, ¿no? El producto del cual se ha hablado o se habla en las experiencias de Aprendo en Casa son las evidencias que los estudiantes están guardando en el portafolio que se les ha pedido que elaboren, ¿no? Mediante estas evidencias se puede interpretar e identificar el nivel de logro de la competencia en el que se encuentran los estudiantes con relación al propósito de aprendizaje que establecimos en un inicio, ¿no? Y también podemos ver en detalle cómo el estudiante ha conseguido
o ha logrado desarrollar esto, ¿no? Entonces, como respuesta a esta pregunta, pues la retroalimentación se da en función a estas evidencias de aprendizaje que el estudiante ha ido almacenando como productos en este portafolio, ¿no? Que está trabajando. Bien, otra de las preguntas es, ¿qué diferencia hay entre el acompañamiento y la retroalimentación? Bien, el acompañamiento se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y la retroalimentación es una de las acciones que realiza el docente, ¿no? Cuando está acompañando. Es una de las tantas acciones que él hace, que realiza cuando está haciendo el proceso de acompañamiento. Eh, para tener un poco más claridad en esto, el docente analiza, evalúa la evidencia de aprendizaje o las producciones que tiene del estudiante y le brinda retroalimentación al estudiante en el mismo momento en el que realiza el intercambio con él, o ya sea de manera presencial, pero en estos casos no podemos, lo estamos haciendo de manera diferida. Y es decir, que está dando la retroalimentación cuando lo está acompañando, en el momento en que lo está acompañando, ¿no? Entonces, eh, lo miramos así, ¿no? La retroalimentación es algo que se da durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que se utiliza o que es una de las acciones que el docente va realizando mientras acompaña este proceso, mientras hace el acompañamiento, ¿sí? Bien, otra de las preguntas es si es posible acceder a streamings anteriores. Excelente. Es importante que hagamos eso porque estamos siguiendo una secuencia de temas que sería muy bueno que ustedes puedan consolidar en algo mucho más concreto, ¿no? Les quiero mostrar una página. Déjenme compartir esta página que nos han proporcionado, donde se están colocando todos estos streamings. Perdón, es esta página de aquí, es en vivo.peroeduca.p. En esta página se está colocando la programación de todos los streamings que se vienen desarrollando en, en estos meses, ¿no? Está aquí programadas los streamings y aquí abajo están las transmisiones realizadas. Aquí están y si quiero ver más de las transmisiones realizadas, aquí tengo otras más. Podemos ver. Así que ustedes ingresan aquí y pueden mirar las transmisiones que sean de su interés, ¿no? Y justamente para poder hacer una secuencia de los temas, podríamos hacer seguimiento de lo que se ha venido trabajando a lo largo de esta semana, ¿no? Les vuelvo a repetir, la página es envivo.peroeduca.p para que puedan ingresar y puedan ver todas las orientaciones que estamos brindando a partir de estos espacios. Bien, otra de las preguntas es ¿cómo puedo acceder a las guías docentes de programación semanal? Excelente, porque casi todos los ejemplos los estamos trabajando en función a estas orientaciones que se están elaborando desde aquí, desde el ministerio, para que ustedes, profesores, tengan claridad de lo que se está trabajando en cada programa, ¿no? A través de la radio, de la televisión, de la web. Vamos a ver, volvemos a Aprendo en Casa. Creo que podemos ir al inicio para que hagamos la secuencia. Estamos en Aprendo en Casa, encuentra orientaciones, nuevamente aquí abajo, encuentra orientaciones, igual elegimos docentes, ingresamos, a ver qué, aquí está, programación semanal por competencia, perdón, ingresamos aquí. Bien, y aquí tenemos un detalle de las orientaciones que se están entregando cada semana, ¿no? La semana anterior teníamos las programaciones de TV, aquí están todas las guías
para tercer ciclo, cuarto ciclo, o de repente están separadas por cursos, ¿no? Ahí las encontramos. Tenemos para radio castellano igual, las orientaciones para los diferentes ciclos, para E y B también están aquí. Solo tengo que seleccionar la semana que estoy trabajando y aquí voy a encontrar las orientaciones. Con estos documentos, vamos a ver una, con estos documentos es que estamos trabajando justamente todos estos ejemplos y ya hemos visto también en streamings anteriores eh, una descripción de estos documentos, ¿no? ¿Qué encuentro en cada parte y cómo esta información me es útil para justamente trabajar con la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Y orientar mucho más a mis estudiantes, ¿no? Entonces aquí está la guía y bueno, trabajamos en función a ello. Aquí las encontramos, están en la plataforma. Y bien, déjenme ver si encuentro alguna pregunta más. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuántos ítems mínimo debe considerar en la lista de cotejo? No hay un mínimo ni un máximo establecido. No es que tenemos que tener un mínimo, un número máximo, un número mínimo. Creo que más hay que concentrarnos en tratar de evaluar la competencia como tal, ¿no? Y la cantidad de criterios, ítems, como lo dijo Mercedes Tinoco, que es la que me ha planteado esta pregunta, más que pensar en eso es ver si realmente con la cantidad que es, no con la cantidad, sino si estoy utilizando los criterios adecuados para poder evaluar la complejidad de la competencia. Creo que esa más bien es la orientación, ¿no? O sea, no pensar en cuántos ítems estoy utilizando, sino si todos ellos me están permitiendo hacer la evaluación de esa competencia. Si todos son pertinentes. O tal vez hay unos que se repiten, ¿no? O que quizás al desarrollar uno, ya estoy desarrollando otro, entonces como que sería en vano eh, deshacerlos, desarmarlos, ¿no? Sino más bien evaluar el de mayor complejidad, ¿no? Entonces, mejor pensar en eso que en la cantidad en sí de los ítems. ¿Cómo verifico si las razones y propuestas del estudiante son coherentes? Eh, la coherencia va a estar en función a, a lo que diga el estándar, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué implicaría que lo que dice el estudiante es coherente? Eh, la coherencia va a estar en relación a lo que el estándar está mencionando. Entonces, lo que el estudiante realice debería estar en relación a eso. Ahora, una manera de encontrar esa coherencia es cuando yo defino bien mi evidencia de aprendizaje, porque mi evidencia de aprendizaje está en relación a, al propósito, ¿no? Y ese propósito está en relación a la competencia que estoy trabajando. Y para mirar la competencia tengo que mirar necesariamente el estándar, para ver el nivel, el ciclo en el cual estoy, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi estudiante elabore una evidencia pertinente, coherente, yo tendría que plantear una actividad que esté relacionada o que me permita verificar ese propósito, que a su vez está construido o pensado en función a la competencia que quiero que el estudiante desarrolle. Entonces, ¿en qué medida va a ser coherente cuando yo plantee una actividad como evidencia de aprendizaje que sea coherente con ese propósito que yo definí, ¿no? Creo que por ahí va más la lógica. No sé si por aquí hay más preguntitas. He respondido a la mayoría de las que me han lanzado. Bien, creo que por ahora es todo en cuanto a las preguntas. Muchas gracias más bien por plantearme las preguntas porque para mí es súper rico poder compartir, aunque sea de esa manera con ustedes, ya que no podemos conversar, pero podemos atender ciertas dudas que no se queden en el aire, ¿no?
Bien, como propósito, ya para cerrar, nosotros tenemos que hacer, que concluir este en vivo con algunas ideas claras, ¿no? Para poder cerrar bien. Este streaming tenía como propósito brindarles a ustedes orientaciones acerca de estos instrumentos que pueden utilizar para poder evaluar las evidencias de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Y que esto esté construido, por supuesto, en función a estándares de aprendizaje que nos permiten ser un poco más claros, más objetivos y tener mucha más claridad en función a lo que esperamos que el estudiante logre hacer cuando finaliza un ciclo, ¿no? Creo que la primera conclusión de esto es que los estándares de aprendizaje y los desempeños, que también los hemos abordado aquí, son referentes claros, ¿no? A partir de los cuales podemos definir criterios que nos permitan identificar ese nivel de desarrollo, ¿no? Que va avanzando, ¿no? Que se va logrando. Una segunda conclusión, pienso yo, que es que los estándares, perdón, que para poder definir los criterios de manera más objetiva, tengo que hacer un análisis, ¿no?, del estándar correspondiente al ciclo en el cual estoy trabajando, que es lo que hicimos más o menos en el bloque 2, ¿no?, que es mirar qué se espera de un estudiante en ese ciclo, cómo viendo las diferencias que hay con un ciclo anterior y un ciclo posterior, y también haciendo un análisis del mismo ciclo en función a las capacidades que se están abordando, la descripción de estas capacidades y cómo estas también se relacionan. Entonces, haciendo todo este análisis es que yo puedo plantear criterios mucho más objetivos para poder hacer este análisis de las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes. Y finalmente una conclusión eh, importante es que los instrumentos que podemos emplear para evaluar estas evidencias son la lista de cotejo y las rúbricas, que son las que hemos abordado en este streaming, por su nivel de progresión, ¿no? Con un nivel intermedio, la rúbrica tiene cierta ventaja sobre la lista de cotejo, ¿no? Ya que nos brinda información mucho más precisa sobre el progreso en el desarrollo de la competencia, ¿no?, por parte del estudiante. Bien, estas han sido nuestras 3 conclusiones más importantes. Con esto ya doy por finalizado el streaming. Ha sido muy valioso para mí estar con ustedes y poder conversar respecto a este tema. Yo los invito a seguir participando de este espacio, porque en este espacio podemos plantearnos muchas preguntas, y las preguntas nos tienen que llevar a respuestas y a soluciones, ¿no? Y esto también nos obliga a nosotros a pensar más en cómo abordar las diferentes situaciones que se vienen dando, ¿no? Desde la educación. Gracias otra vez por su participación y por su compromiso con este reto que tenemos todos en la espalda. Lo vamos a sacar adelante, lo estamos haciendo, y creo que lo más importante es que estamos aprendiendo mucho. Y bueno, antes de cerrar, no me quiero ir sin antes eh, indicar que a nombre del ministerio quiero hacerles llegar un afectuoso saludo a cada uno de ustedes por el Día del Maestro. Ustedes realizan una labor realmente grande, incansable, y ante todas las dificultades que hemos encontrado en el camino y que también siguen llegando, yo creo que tenemos que reconocer y felicitar el esfuerzo que ustedes ponen, ¿no?, para sacar adelante la educación de nuestro país, ¿no? Por eso yo creo que todos aquí nos sacamos el sombrero por la labor que ustedes están realizando. Y espero de corazón que se sientan muy orgullosos de ustedes mismos en su día. Bueno, muchas gracias, un fraterno abrazo, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.